tardes. Dar comienzo a este acto de clausura de la 41 reunió Cercle d'Economia. Como les he dicho, incluye un diálogo del que tenemos que estar muy atentos entre la presidenta del Cercle d'Economia y el presidente del Gobierno. Este acto de clausura comienza, como les decía, con la voz de la presidenta del Cercle, Teresa García Milà. Endavant. Presidente, muy bienvenido a la reunión anual del Cercle d'Economia. Te estamos sinceramente agradecidos de que nos vuelvas a acompañar un año más en la clausura de estas jornadas en las que hemos hablado de muchos temas y más que podremos ahora escucharte y luego conversar. Antes de nada, permíteme empezar con una reflexión que formulamos exactamente en los mismos términos ante el jefe de la oposición. A la espera de que las investigaciones sobre las presuntas irregularidades conocidas en las últimas semanas sigan su curso y sin pronunciarnos sobre hechos que corresponde esclarecer a las instituciones competentes, sí queremos trasladar nuestra preocupación y una convicción clara. España necesita seguir reforzando sus mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas en lo que concierne a la actividad del sector público y su relación con los intereses privados. Esto creemos que debe ser una prioridad política. Somos conscientes de que no existe una única visión sobre cómo afrontar este reto, pero sí creemos que existe una responsabilidad compartida para afrontarlo. La confianza en las instituciones es uno de los activos más importantes de cualquier democracia. Cuesta años construirla y se deteriora rápidamente. Lo que esperamos del debate político no es solo la denuncia de los problemas, sino también la capacidad de construir consensos sobre las soluciones que mejor puedan fortalecer nuestras instituciones. Y esa responsabilidad corresponde tanto al Gobierno como también a la oposición. Permíteme ahora dejar esta reflexión inicial y centrar nuestra conversación en aquello que hoy nos reúne, Europa. Deseamos que Europa sea el marco de esta conversación y también el de las conclusiones que salgan de estas jornadas. Hablamos de autonomía estratégica de Europa, mito o realidad. Permíteme que comparta contigo algunas de las conclusiones de lo que hemos estado debatiendo durante 3 días. Nuestra nota de contexto defiende que la autonomía estratégica es una necesidad real y urgente. Lo sabes bien. Europa tiene que completar su mercado único, financiar su transformación industrial, asegurar su soberanía tecnológica y energética y redefinir su papel en un mundo donde los Estados Unidos son menos fiables y Asia concentra cada vez más peso económico y geopolítico. El diagnóstico está claro, seguro que lo compartimos. El problema es que Europa no consigue ponerse de acuerdo para actuar. La fractura entre europeístas y euroescépticos atraviesa todo el espectro político y, combinada con la regla de unanimidad, paraliza a la Unión en los momentos en que más necesitamos actuar. En estas condiciones, y como han sugerido voces tan reconocidas como Mario Draghi, quizá ha llegado el momento de explorar seriamente las coaliciones de países dispuestos a avanzar como vía para desbloquear la situación. Nos lo decía el propio Martin Wolf, que ha sido premiado este año por el Cercle d'Economia en el Premio a la Construcción Europea. Es algo que Europa ya ha hecho en el pasado y con gran éxito. Schengen empezó con solo 5 países y el euro con 11. En ambos casos, un núcleo decidió abrir camino y los demás se fueron sumando. A nuestro entender, en la situación actual, el caso más clamoroso es el de la defensa. ¿Qué más hace falta para que Europa se atreva a construir una defensa común de verdad? No basta
con una guerra en suelo europeo? El caso para una defensa común es hoy más evidente y urgente que el que existía en su momento para crear la moneda única. Y conviene recordar que el euro no lo hicieron los banqueros centrales ni los ministros de Economía, lo hicieron el canciller Kohl y el presidente Mitterrand, con visión política y contra el criterio del Bundesbank. La defensa común no la harán los militares ni los ministros de defensa. Tendrán que hacerla los jefes de gobierno. Presidente, España tiene hoy una posición sólida en Europa. ¿No ha llegado el momento de apalancar este capital político para empujar a los grandes países europeos a dar este paso? En España, la economía crece, se crea mucho empleo y hay indicadores positivos que conviene reconocer. Pero el modelo de crecimiento tiene debilidades estructurales que no podemos ignorar. La productividad es inferior a la de nuestros competidores europeos. El esfuerzo en I+D+I es todavía débil. El tamaño de nuestras empresas es demasiado pequeño. Y hemos crecido con un modelo extensivo, más población, más empleo, pero una productividad baja y unos salarios estancados. Esto lleva a una dificultad de sostenibilidad a medio plazo que es cuestionable. Si queremos un estado de bienestar sólido, y lo queremos, necesitamos un modelo productivo que genere más valor, no necesariamente más volumen. Lo venimos diciendo en el Cercle de Economía desde ya hace unos años y hemos tenido notas sobre este tema explícitas. En este contexto, hay dos temas que requieren políticas valientes y sobre todo consensuadas. El primero es la inmigración. España ha pasado del 4 al 20% de población nacida en el extranjero en solo 25 años. Es un fenómeno de una magnitud extraordinaria que merece un debate serio. La regularización que ha puesto en marcha tu gobierno es necesaria. No tiene sentido mantener en la irregularidad a personas que ya viven y trabajan aquí. Pero sería un error entenderla como una solución definitiva. Es más bien la constatación de un sistema que no funciona bien, un sistema que facilita la entrada, genera irregularidad sobrevenida y acaba ofreciendo la regularización a posteriori tras años de precariedad. Lo que España necesita, presidente, es una verdadera política migratoria que module los flujos, que los alinee con el modelo productivo que queremos, que refuerce la integración y que apueste decididamente por atraer talento cualificado. Presidente, nos gustaría ver una acción de gobierno más decidida y mejor estructurada en este tema de la inmigración. Reconocemos los esfuerzos que se están haciendo para ampliar el parque público de vivienda, que este es el segundo tema que quería abordar. Pero si queremos aumentar de verdad la oferta, tanto de venta como de alquiler, es imprescindible incentivar la participación del sector privado. Y para ello, a nuestro entender, hacen falta dos cosas: aumentar la oferta de suelo disponible y disponer de un marco que garantice la seguridad jurídica a largo plazo. Sin esto, el capital privado no entrará. En el mismo sentido, creemos que el control de precios de alquiler, aunque es una medida bien intencionada, no es una buena idea. Puede moderar precios a corto plazo, pero contiene la oferta y acaba siendo una medida regresiva. Creemos, presidente, que sería muy bueno que desde el Gobierno se escuchase un poco más al sector privado. Y permíteme, para finalizar, abordar una cuestión que es a la vez catalana y española: el sistema de financiación autonómica. En primer lugar, queremos reconocer el esfuerzo que ha hecho el Gobierno para poner sobre la mesa una nueva propuesta después de 12 años de caducidad del sistema.
No es la propuesta que el CERCLA defiende. Nosotros apostamos por un sistema federal de bases imponibles compartidas, pero es una propuesta que es un importante paso adelante, que mejora sustancialmente el nivel de recursos de las comunidades autónomas y que dota a las que lo deseen de una mayor corresponsabilidad fiscal. Es un paso adelante, pero ahora es urgente que esta propuesta se haga realidad. Te pedimos que se tomen las decisiones para que esto sea posible, para el bien de Cataluña y para el bien de toda España. Presidente, termino con una reflexión que compartimos ayer con el líder de la oposición. La autonomía estratégica, por su propia naturaleza, es un proyecto de largo plazo que trasciende los ciclos electorales. España necesita grandes acuerdos en cuestiones estratégicas de largo recorrido. El papel de España en Europa, la política energética, la defensa, la inmigración, la vivienda, la financiación autonómica. Todo esto no se puede construir desde la confrontación permanente. Sabemos que pedir acuerdos transversales entre los grandes partidos suena a veces a quimera y más o poco más de un año a poco más quizá de un año de que termine la legislatura. Pero hay algo que debería facilitar esos acuerdos. Los dos grandes partidos españoles sois europeístas. Ambos creéis que el proyecto europeo es relevante, importante y central, y ambos apostáis por una España dentro de la Unión Europea y ambos defendéis los valores de la democracia liberal. Este europeísmo compartido debería ser el gran punto de encuentro y la barrera más eficaz contra las opciones extremas o autoritarias. Si el Partido Popular Europeo y el Partido Socialista Europeo son capaces de pactar en el Parlamento Europeo, y lo hacen con frecuencia, ¿por qué PP y PSOE no podrían ser capaces de pactar en los grandes temas estratégicos de España? Gracias de nuevo, presidente, por acompañarnos un año más y también gracias por escucharnos. Y ahora nos gustaría mucho escucharte a ti y después poder conversar. Muchas gracias. Buenos días, querido Salvador, presidente de la Generalitat de Cataluña, querido Jordi, ministro de Industria y Turismo. No está el alcalde de Barcelona, que ha excusado su presencia. Le mando un fuerte abrazo desde esta tribuna. Y, por supuesto, presidenta del Cercle de Economía, autoridades, señoras y señores, buenas tardes. Para mí, como antes ha dicho la presidenta, es, en fin, un honor el poder participar un año más en la reunión anual de este importante foro de opinión, o un foro de ideas, como es el Cercle de Economía. Una edición que, si me permiten, tiene un aliciente particular, muy especial, y es que es la primera vez en la historia de esta entidad en la que una mujer, Teresa García Milá, ostenta la presidencia. Y yo creo que este es un logro que tenemos todos y todas que subrayar, y una muestra más de que la igualdad avanza también en el ámbito económico y empresarial, y eso siempre es una muy buena noticia. Así que gracias por abrir camino, presidenta, estimada Teresa. Señoras y señores, esta misma mañana la OCDE ha confirmado que España seguirá siendo la gran economía de la eurozona que más crezca en el año 2026. En concreto, la previsión es del 2,2% para el año 2026. En un contexto, ustedes lo saben mucho mejor que yo, muy convulso, muy complejo, en el que la mayoría de países está retrocediendo, se están de hecho revisando a la baja sus previsiones de crecimiento económico, y nosotros vamos a ser de nuevo líderes por tercer año consecutivo en crecimiento económico. Ayer mismo, añadido a ello, conocimos también los datos de afiliación a la Seguridad Social. Antes la presidenta ha hecho referencia a ello. Superamos, y me parece muy importante recordarlo, los 22,3 millones de afiliados y afiliadas al lograr el segundo mejor mes de mayo de la serie histórica. Son, por tanto, 3,5 millones más que en el año 2018. Llevamos, por tanto, 64 meses seguidos creando empleo.
más de 5 años. Los datos yo creo que reflejan una realidad incuestionable, y es que España avanza. Y lo hace gracias, sin duda alguna, al esfuerzo de muchos de sus trabajadores y trabajadoras, lo hace también gracias al talento de las empresas, y lo hace, y quiero, digamos, detenerme en ello, gracias a dos factores que no son un fin en sí mismo, pero que sí que han ayudado a este crecimiento económico y a esta creación de empleo, a esta transformación que estamos lógicamente impulsando en Cataluña y en España, como es la estabilidad y el acuerdo. Estabilidad y el acuerdo. O mejor dicho, los acuerdos, porque han sido muchos. Una estabilidad y unos acuerdos que nos han permitido avanzar, creo que en la buena dirección durante estos últimos 8 años, afrontando lo urgente pero no olvidando lo importante. Una estabilidad y unos acuerdos que han sido posibles gracias a interminables horas de negociación con los agentes sociales. Ahí está la reforma laboral o también, lógicamente, la reforma de las pensiones. Con gobiernos de todo signo político, no solamente en el ámbito doméstico, sino también europeo, y con grupos de un Parlamento tan plural como diverso es nuestro Estado. En este sentido, sí me gustaría aquí en Barcelona subrayar y agradecer la extraordinaria cooperación que tenemos con el Govern de la Generalitat, con el presidente Illa y con todos sus consellers y conselleras en múltiples ámbitos y áreas de interés para los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña y del conjunto del país. Porque si España y Cataluña, a mi juicio, viven un momento más que favorable, podemos decir, en el ámbito económico, social, laboral e institucional, es porque, permítame que lo diga, el Gobierno que me honro en dirigir también ha afrontado de frente los problemas del país. Así fue, por ejemplo, nuestra rotunda apuesta por la agenda del reencuentro entre Cataluña y España, cuyo hito más significativo, a la espera del pronunciamiento del Tribunal de Justicia Europeo, va a ser la aplicación total y efectiva de la ley de amnistía. Un hito que esperamos desde el Gobierno se haga efectivo en esta presente legislatura. Y soy plenamente consciente, lo he dicho en muchas otras ocasiones, desde otros ámbitos y también desde otras tribunas, que la ley de amnistía, al igual que las medidas de gracia que se tomaron previamente, no suponen el fin de nuestro deber, que es afrontar y resolver el conflicto político. Pero con la misma convicción, creo que no se puede obviar el valor que ha tenido todas estas decisiones para devolver al territorio de la política lo que nunca debió salir de la política. Por tanto, por delante nos queda abordar pues las raíces de este conflicto territorial, en consecuencia, avanzar en los acuerdos de Bruselas con la formación política de Junts per Catalunya, cumplir también la hoja de ruta fijada y acordada con Esquerra Republicana, y para ello cuento con la ayuda infatigable y también con el sabio consejo del presidente Salvador Illa. Sé que no va a ser fácil, pero como he dicho anteriormente, si España y Cataluña viven hoy uno de sus mejores momentos, también es porque el Gobierno de España ha abordado los problemas enquistados y también ha abordado con equidad y con eficacia los retos de la sociedad catalana y del conjunto de la sociedad española. Además, me gustaría subrayar algo bien importante que probablemente luego podamos desarrollar en la conversación, y es que este entendimiento entre diferentes, porque lo ha habido, porque ha habido acuerdos, y yo quiero reivindicarlo, ya sea con otras fuerzas progresistas o también con fuerzas nacionalistas y o independentistas, tanto en Cataluña como en el País Vasco, está sentando bien al conjunto del Estado. Y ahí están las cifras económicas, de empleo, de transformación, los logros alcanzados durante estos últimos 8 años, mirando a la década del año 2030. Está siendo posible situar de nuevo, por tanto, a nuestro país como líder de crecimiento y creación de empleo, propiciando avances sociales, al tiempo que también protegemos derechos y libertades frente al avance de la ultraderecha, que evidentemente se da en Cataluña, se da en España, como se está dando también en toda Europa y en el conjunto del planeta, o convirtiéndonos en un contexto bélico tan complejo como el actual en una referencia de legalidad internacional y de europeísmo. Por tanto, y en efecto, queda muchísima tarea por delante para este año y para esta década, y esa es la grandeza de la política. Esa es
precisamente la grandeza de la política. Y por eso creo que es importante reivindicar esos acuerdos, esa estabilidad derivada de esos acuerdos como instrumentos imprescindibles para lograr lo alcanzado y continuar la tarea durante los próximos años. Porque, a mi juicio, señoras y señores, esa es también, o yo diría fundamentalmente, el principal objetivo que tiene nuestro gobierno, el Gobierno de España, y es completar la mayor modernización económica y social de la historia reciente de Cataluña y de España. Y creo que además el punto de partida desde el que miramos a ese horizonte es muy distinto del año 2018. Y no son opiniones, son datos. España ya no es diferente como lo pudo ser entonces. Hoy es referente. Crecemos más que nunca, pero esta vez lo hacemos con bases diferentes. No lo hacemos como antes. Lo hacemos, como hoy precisamente señala también en su informe la OCDE, con bases mucho más sostenibles, mucho más sanas y mucho más equilibradas. Pasando de recortar derechos, de destruir empleo, en definitiva de competir a base de precarizar las relaciones laborales, a una reforma laboral y a una subida del salario mínimo interprofesional que también nos ha permitido reducir la desigualdad a sus mínimos de la serie histórica. Hemos pasado, por tanto, también de la España del pelotazo a la España del trabajo y del emprendimiento. Nunca hubo tantas mujeres trabajando, nunca tan pocos jóvenes ni estudian ni trabajan, y esto además hay que contextualizarlo en un escenario de crecimiento económico donde no ha habido un aumento de la tasa de abandono escolar, sino todo lo contrario. La temporalidad está en mínimos porque los empresarios y empresarias no solamente se desenvuelven en ese nuevo marco regulatorio, sino que también entienden que la competición por atraer ese talento es también una de las principales demandas para sus empresas en el presente y en el futuro, en el siglo XXI. Y, por supuesto, tenemos el número de ocupados en máximos. El paro caerá este año por debajo del 10% por primera vez, nada más y nada menos que desde el año 2008. Por tanto, España ha prosperado mucho en estos años y con ella también lo ha hecho Cataluña. Y creo que una prueba de ello es que por tercer año consecutivo Cataluña ha superado los 100.000 millones de euros en exportaciones, gracias a las más de 18.000 empresas que consiguen y siguen conquistando mercados en el exterior. Este es un récord absoluto que debemos consolidar y por eso quiero también anunciarles un nuevo hito alcanzado desde el diálogo en la última comisión bilateral entre el Gobierno de la Generalitat de Cataluña y el Gobierno de España para actualizar el consorcio de la Zona Franca, para agilizar la gestión de los inmuebles y los suelos con fines logísticos e industriales, reforzando el peso de la Generalitat hasta el 40% y del Ayuntamiento de Barcelona en un 15%, en una entidad que es clave para Cataluña y para su crecimiento y desarrollo industrial. Señoras y señores, creo que hemos hecho mucho. Es evidente que nos queda muchísimo por hacer y además la presidenta del CERCLE ha mencionado algunos de los aspectos. Debemos hacerlo juntos, Cataluña y España, y creo que debemos seguir haciéndolo en los próximos años sobre las bases de 5 grandes pilares que me gustaría compartir con todos ustedes de manera somera. La primera es la transición energética. Los ciudadanos y ciudadanas hemos convertido la responsabilidad medioambiental que tenemos en un país muy afectado por la emergencia climática, según nos dice la ciencia, como una palanca de prosperidad y no de freno a esa prosperidad. Hoy, simplemente un dato, los futuros eléctricos para el año 2025 son un 55% más baratos en España que en Alemania. Un 55%. Un 80% más baratos que en Italia. Somos el segundo país, no de Europa, del mundo, solamente superados por la gran economía que es Estados Unidos, en atraer proyectos energéticos denominados en inglés Greenfield. Y concentramos 1 de cada 4 proyectos de hidrógeno verde que se están planteando y desarrollando en toda la Unión Europea. Por tanto, creo que nuestro modelo energético, y estoy convencido de que también puede ser objeto de debate, es un modelo energético de éxito. En los próximos años, por tanto, lo que tenemos que hacer es seguir impulsándolo hasta conquistar la vanguardia global en la electrificación y en la soberanía energética. Eso también es autonomía estratégica para el conjunto de la Unión Europea. 2. Formación, formación y formación.
y atracción de capital humano. En esta era de muros y de temores, nosotros elegimos ser un país abierto y próspero, no cerrado y pobre. Y eso no significa que no tengamos una política migratoria. Tenemos una política migratoria en todos los frentes, eficaz. Y si quieren, posteriormente podemos hablar sobre ello. En todo caso, sí que les digo, España camina hacia esa España de los 50 millones de habitantes y los 100 millones de visitantes de turistas extranjeros a nuestro país. Y eso es un sinónimo de que las cosas se están haciendo bien y de que Cataluña y España, por supuesto, ambicionamos ser mucho más grandes. Porque ese es el dilema. En sociedades occidentales que sufren el reto demográfico, el invierno demográfico, el planteamiento que tenemos que hacer es si queremos tener una fuerza laboral muy inferior a la que teníamos en 1990 del siglo pasado, o queremos tener una fuerza laboral lo suficientemente óptima y grande como para poder garantizar esa prosperidad y ese crecimiento económico que, entre otras cosas, financie nuestro estado del bienestar. ¿Habrá avances tecnológicos? ¿Habrá robótica? Por supuesto que sí, pero no será suficiente como para poder aguantar esa pérdida de población derivada de sociedades desarrolladas que lo que hacen es, legítimamente y libremente, las mujeres y los hombres decidir qué número de familia quieren tener. Por tanto, esa sí es nuestra auténtica prioridad y exige, por tanto, tratar con dignidad a todas y todos los ciudadanos que viven en nuestro país. Por cierto, recuerdo que en este año los flujos de migración irregular, Teresa, presidenta, han caído en un 40%. Por tanto, también en el combate contra las mafias que trafican ilegalmente con seres humanos, el Gobierno está haciendo su tarea. Tenemos que reconocer derechos porque también con ello estaremos reconociendo obligaciones a esas personas, fomentando su integración social y profesional para que contribuyan como corresponde al desarrollo de nuestra economía y la sostenibilidad de nuestro estado del bienestar. La semana pasada hubo un informe de la AIREF que dijo que efectivamente este proceso de regularización, de normalización, de reconocimiento de derechos y de obligaciones a la población migrante que contribuye al desarrollo económico de nuestro país va a implicar un aumento al año anual inicialmente de más de 1.000 millones de euros. Esto también es la sostenibilidad de las pensiones presentes y futuras. Junto con este segundo pilar hay uno tercero que es evidentemente la digitalización y la reindustrialización de nuestros territorios. Ayer tuvimos la ocasión de celebrar una de las últimas comisiones interministeriales del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que es ese marco sobre el que opera la gestión de los fondos Next. Saben que va a haber nuevos recursos que vendrán a través de ese fondo soberano que hemos denominado Fondo España Crece. Aspiramos a movilizar, apalancando también inversión privada, 120.000 millones de euros para continuar modernizando nuestro tejido productivo y ponerlo a la vanguardia global. Y ahí, evidentemente, Cataluña tendrá un papel clave en todo este proceso, porque esta misma mañana, sin ir más lejos, pues he tenido la ocasión de poder compartir con el alcalde y con, por supuesto, también la empresa Grifols, pues la primera piedra de ese referente mundial de la industria farmacéutica que es esta gran compañía. Y esta tarde pues también estaré con SEAT Cupra, que fabrica, me gusta volver a subrayarlo, el primer coche eléctrico 100% español. El primer coche eléctrico 100% español. Cuarto, tenemos que seguir estimulando la demanda interna. Y, por tanto, lo que tenemos que hacer es... Fíjense, este dato me parece particularmente, porque contrasta un poco con lo que ha dicho la presidenta, ¿no? Desde el fin de la pandemia, la renta real disponible, por tanto, descontada la inflación, de los hogares en nuestro país ha crecido un 8,3%. Un 8,3%. La renta real de los hogares, por tanto, sin la inflación. Es decir, estamos hablando de que ha crecido más del doble que en Francia, por compararnos con grandes economías de nuestro entorno, el triple que en Italia y 4 veces más que en Alemania. Se podrá decir, venimos de más atrás, sin duda alguna, pero ese es el dato, esa es la realidad. La renta real disponible de los hogares ha crecido un 8,3% en escenarios, por cierto, de inflación elevadas como los que estamos viviendo derivados de los shocks energéticos de las guerras tanto en Oriente Medio, en Irán particularmente y previamente en Ucrania. Por eso no me cansaré de repetirlo y me alegra además de que la presidenta del CERCLE lo haya dicho. Paguen bien a sus trabajadores y trabajadoras, es bueno para ellos y para ellas y también es bueno para ustedes
y para sus negocios. Es, en definitiva, bueno para todos y para todas. Quinto, vamos a seguir defendiendo la solvencia y la ambición fiscal, porque solo armonizando ambas podremos construir un país, yo creo que verdaderamente avanzado, justo y sostenible en el medio y en el largo plazo. Y en este sentido, quiero anunciarles también, aquí en el Cercle de Economía, de que el Gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027. Esta misma semana se va a publicar la orden de elaboración en el Boletín Oficial del Estado y a lo largo de este mes lo que vamos a hacer es actualizar el cuadro macro con el objetivo de aprobar nuestras cuentas de coordinación de los presupuestos generales con el resto de fuerzas parlamentarias en las Cortes Generales. Compartiremos, evidentemente, los detalles con todas las fuerzas parlamentarias, también con los medios de comunicación en las próximas semanas, pero sí me gustaría en este foro al menos adelantar algunos de los principios básicos que evidentemente también han sido consustanciales a otros presupuestos que hemos aprobado previamente. Primero, van a ser unos presupuestos sociales, porque el objetivo del Gobierno de España es redistribuir esa riqueza, reforzando, por tanto, aún más nuestro estado del bienestar, para que nuestros servicios públicos puedan llegar donde, no están llegando y estar, por tanto, a la altura de lo que nuestros ciudadanos y ciudadanas demandan y merecen. Dos, vivienda, que va a tener un peso prioritario en esa propuesta de presupuestos generales del Estado, con el mayor despliegue de recursos públicos que se haya conocido jamás en la historia de nuestra democracia. Tres, también puedo decirles que estos presupuestos van a seguir la línea de la responsabilidad fiscal que hemos venido cultivando durante estos últimos años. Vamos a seguir reduciendo nuestro déficit público. La OCDE sitúa en el año 2026 el déficit público español en el 2,2% del PIB, pero también lo que queremos es acabar esta legislatura con una deuda pública por debajo del 100% del Producto Interior Bruto. Y vamos a hacer todo esto buscando, lógicamente, la integración y la coordinación cada vez más estrecha con la Unión Europea y unos vínculos cada vez más fuertes y diversificados en el exterior. Es evidente, y probablemente luego podemos hablar de ello, que Europa debe reforzar su soberanía. Es el título y el objeto de este año de esta reunión del Cercle de Economía. En energía, en tecnología, en defensa. Bueno, Europa no nació para ser, evidentemente, vasalla de nadie. Y su prosperidad y libertad no pueden tambalearse cuando alguien poderoso escribe algo en redes sociales. Y por eso creo que estamos apostando acertadamente por las energías renovables o por la reindustrialización de todo el territorio estatal, precisamente para aportar a esa autonomía estratégica. También es cierto que esa mayor soberanía no la construiremos solos y que para alcanzarla, por tanto, necesitaremos ampliar nuestra presencia en el mundo. Y de ahí que sea tan importante diversificar nuestras cadenas de suministro, multiplicar nuestros acuerdos comerciales, como por ejemplo el recientemente alcanzado con el Mercosur, fortalecer nuestras relaciones con el exterior, que es algo que yo creo que está haciendo el Gobierno de España. Bueno, en definitiva, los presupuestos que presentaremos tendrán esa vocación global, ese compromiso fiscal, ese rigor también social y esa ambición de ir de nuevo más allá de las columnas de Hércules. Y al mismo tiempo quiero asegurarles, y ya con esto voy acabando, Presidenta, señoras y señores, quiero asegurarles que estos van a ser unos presupuestos generales del Estado destinados a resolver también el problema de la financiación autonómica, culminando, por tanto, el camino que venimos recorriendo desde hace ya unos años. Creo que algunos datos ponen de relieve el extraordinario esfuerzo que está haciendo el Gobierno de España desde hace unos años para con la financiación de los servicios públicos de todos los territorios, también de Cataluña. Cataluña ha recibido 60.700 millones de euros adicionales respecto al periodo de la administración anterior. Por tanto, estamos hablando de un 52% más. Ayer mismo, en el Consejo de Ministros, aprobamos las entregas a cuenta que se sitúan en 158.000 millones de euros para el conjunto de las administraciones territoriales. Por tanto, esos frutos del crecimiento los estamos redistribuyendo también desde el punto de vista territorial, como corresponde y obedece a la ley. Queremos dar un paso más con la reforma de la financiación autonómica, 12 años después de su caducidad. También, lógicamente, queremos,
que la quita de parte de la deuda de las comunidades autónomas, que está en torno a 83.000 millones de euros, que la Administración General del Estado se va a hacer cargo de ello, es, yo creo que un hito muy importante, junto con también las entregas a cuenta que ayer aprobamos en Consejo de Ministros y Ministras. Estos serán, por tanto, como les digo, algunos de los principios rectores de estos presupuestos generales del Estado que comenzaremos a tramitar esta misma semana. Unos presupuestos, insisto, más ambiciosos, aún más sociales y aún más responsables desde el punto de vista fiscal. Termino. Yo creo que si algo puedo compartir con ustedes después de estos 8 años al frente del Gobierno es que la experiencia, si algo me ha enseñado, es que hay dos formas de entender y abordar la economía de un país. Cuando se cree en su potencial y cuando no. Durante mucho tiempo nosotros estuvimos gobernados por quienes no creían en el potencial de la economía catalana y el conjunto de la economía española. Por quienes pensaban que España y Cataluña solo podrían competir a nivel global, bueno, pues a base de salarios bajos, de regulaciones laxas, de energías contaminantes, de empresas pequeñas en sectores de poco valor añadido. Esos que no creían en nuestra economía aplicaron su ortodoxia neoliberal y no funcionó, porque el crecimiento que cosecharon fue insuficiente, fue frágil, fue medioambientalmente insostenible, social y territorialmente injusto. Y tuvo sus implicaciones políticas y sociales, como recordamos, no solamente en manifestaciones sociales, sino también en conflictos territoriales. Nosotros creo, humildemente, que estamos aplicando una fórmula distinta, una que sí cree en el talento de nuestros trabajadores, en el potencial de nuestras empresas, que apuesta por la innovación, por la formación, por las energías limpias, por la apertura comercial y por las industrias de futuro. Una, por tanto, que no tiene miedo de competir con los grandes y que no tiene reparo en compartir con los pequeños o medianas potencias del mundo. Una en el que el centro no es una ciudad ni un territorio, sino un concepto, que es el de la prosperidad compartida. Y creo, humildemente, que esta fórmula está dando resultado. Y ahora, por tanto, nuestro deber es mantenerla para culminar ese cambio de modelo, esa transformación, cosechar los enormes beneficios sociales y económicos que nos va a reportar, si perseveramos en esa dirección, de estabilidad, de acuerdos, de confianza y de ambición. Esa, señoras y señores, es nuestra promesa y esa, señoras y señores, es nuestro plan. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente, por tu discurso lleno de contenido, la verdad. Y quiero agradecer que estés de nuevo con nosotros este año y que nos traigas esa visión optimista, ¿no?, del país. De hecho, aunque en nuestra nota de opinión hablamos de los retos de Europa y las dificultades, pero también estos días hemos visto representantes de empresas que están haciendo cosas impresionantes. Y esta mañana teníamos biotecnología y luego teníamos empresas tecnológicas también de gran nivel. Y la verdad es que, aunque seguimos pidiendo todo lo que estamos pidiendo, pero sí que estamos observando que realmente en nuestro país hay empresas muy potentes que necesitan crecer, que necesitan algún contexto mejor a nivel europeo, por ejemplo, en el mercado de capitales o así, pero que realmente están haciendo cosas innovadoras, únicas en la frontera del conocimiento. Por tanto, va un poco en esa línea. Bueno, ya que nos has dicho que ibais a presentar presupuestos, me gustaría conocer un poco el calendario. Si nos lo puedes... Bueno, vamos a empezar esta misma semana ya con la orden de Hacienda y esperamos pues ya en el segundo semestre del año ponerlo en marcha, tramitarlo y llevarlo al Parlamento lo antes posible. Y hacías mención a la financiación autonómica y que te quería preguntar, ya lo hemos comentado, pero la financiación autonómica como modelo la hemos visto un paso adelante, pero nos preocupa que llegue a su fin, ¿no? O sea, que pueda ser aprobada y que realmente sea efectiva, porque llevamos tantos años esperando y ahora vemos un poco de luz. ¿Cómo ves ese calendario?
Bueno, yo creo que lo primero, el concepto, la categoría, ¿no? Y es que, como he dicho antes, si España y Cataluña hoy están gozando de un momento económico, social e institucional más que razonable respecto a otros muchos países donde, en fin, la inestabilidad política institucional se ve, se palpa, con cambios de gobiernos cada 2 años, cada 3 años. En fin, la administración que me honro en dirigir pues ya lleva 8 años al frente del país. Bueno, yo creo que todo eso tiene que ver con ejecutivos, con una voluntad política de resolver problemas de fondo, ¿no? Y la financiación autonómica evidentemente lo es, no solamente para Cataluña, sino también para otros muchos territorios, y también no quiero olvidarme de la financiación local. De hecho, en este último Consejo de Ministros, ayer mismo, aprobamos una de las medidas que permite prolongar a los ayuntamientos las inversiones financieramente sostenibles, precisamente para continuar apostando por las políticas de vivienda y la promoción de viviendas protegidas. Con lo cual, quiero decir con esto que estamos afrontando estos debates con rigor y también con empatía, desde el punto de vista social y desde el punto de vista territorial. Yo creo que la financiación autonómica, en primer lugar, supone no solamente un reconocimiento del Estado compuesto que es España, sino también un enorme sacrificio por parte de la Administración General del Estado, porque es una cesión de más de 21.000 millones de euros que van a ir a las comunidades autónomas para financiar los servicios públicos. 21.000 millones de euros. De hecho, ayer mismo el Fondo Monetario Internacional lo que nos decía la Administración General del Estado es: hagan ustedes esa financiación autonómica progresiva porque efectivamente va a haber menos recursos para la Administración General del Estado a la hora de responder a muchos de los desafíos que tenemos consustanciales al mundo en el que vivimos. Por tanto, 21.000 millones de euros más. 2, yo creo que resolvemos uno de los principales problemas, retos y inquietudes que tenían legítimamente algunos territorios al dar una respuesta más homogeneizada de financiación per cápita a los territorios, y luego también hacemos mucho caso a los informes que evidentemente nos han señalado pues, lagunas, dificultades, opacidades, falta de comprensión en cuanto a la simplificación del funcionamiento del propio sistema de financiación autonómica. Habrá gente que diga, habrá partidos políticos que digan, o territorios, esto no es suficiente. Perfecto, pero hay una propuesta que es buena para el conjunto del Estado, para los territorios, y lo es también para Cataluña. Por tanto, singularmente, aquellas fuerzas parlamentarias catalanas que hoy a lo mejor están en el no, sí les pediría que hicieran ese esfuerzo de negociación, ser constructivos, para dar una respuesta que creo que puede ser muy positiva en términos de financiación a Cataluña. Esta, lógicamente, es una de las piezas. La otra pieza es la quita de la deuda. Estamos hablando de que el Estado se va a hacer cargo de 83.000 millones de euros. Esto va a implicar que las comunidades autónomas paguen menos intereses y, por tanto, puedan acceder con mayor facilidad a financiarse en los mercados. Y, finalmente, además de la quita, tenemos, como he dicho previamente, las entregas a cuenta, que son 158.000 millones de euros. Por tanto, creo que estamos dando una respuesta transversal, creo que bastante omnicomprensiva, a uno de los principales objetivos y compromisos que tiene mi administración socialdemócrata, y es el compromiso con robustecer los servicios públicos que están en manos de las comunidades autónomas. Por tanto, en fin, creo que el debate presupuestario va en paralelo al debate de la financiación autonómica, porque efectivamente va a implicar una detracción de recursos económicos a la Administración General del Estado en favor de las comunidades autónomas. Yo siempre digo y subrayo Administración General del Estado, porque si hablamos de Estado somos todos, desde el pequeño ayuntamiento, la Diputación Provincial, la comunidad autónoma y, lógicamente, también la Administración General del Estado. Es una cuestión más de repartir de forma mucho más justa esos criterios y esos recursos económicos a aquellas administraciones competentes. Yo sí me creo el principio de subsidiariedad que se defiende y que forma parte del acervo comunitario. Y, por tanto, no tengo ningún empacho en que efectivamente haya más recursos económicos en manos de las comunidades autónomas. También me gustaría que se desarrollara esa política de rendición de cuentas por parte de las administraciones territoriales. Hay administraciones que evidentemente tienen esa identidad desde hace mucho tiempo muy marcada, como es el caso del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, las instituciones catalanas, pero eso tendría que también ser digamos, algo importante en otros muchos territorios donde siempre que
hay un problema, se echa la culpa al de arriba. Yo, evidentemente, pues lo asumo con extraordinaria deportividad, pero digo, hombre, algo también se puede hacer, por ejemplo, en el ámbito de la sanidad, cuando este gobierno ha dado 300.000 millones de euros más que las anteriores administraciones en recursos económicos a todas las comunidades autónomas. ¿Por qué aumentan las listas de espera en la sanidad pública y no se recortan cuando se están dando esas cantidades de recursos económicos? Bueno, pues eso también tiene que ver con la gestión y con el compromiso político y social que puedan tener los gobiernos de turno en cada uno de los territorios. Sí, efectivamente, las responsabilidades de las comunidades autónomas son en salud y en educación, aparte de servicios sociales, que son esenciales. Y dependencia. Y vivienda. Antes comentabas precisamente la seguridad jurídica que exigen los promotores y las empresas de la construcción de vivienda, que yo, por supuesto, me he reunido con ellas y comparto. Pero claro, es que en el Parlamento español tenemos una modificación de la ley del suelo para dar esa seguridad jurídica que hoy está siendo bloqueada por muchos partidos políticos en el Congreso. No es que el Ejecutivo no haga su tarea, que la está haciendo. Es que el Parlamento, pues algunas veces yo creo que obedece a dinámicas que no tienen que ver con el interés general y sí con el interés partidista. Déjame que insista un momento con la financiación. ¿Tú crees que antes de año tendremos modelo? Sí, yo creo que voy a trabajar porque efectivamente este final de legislatura, que muchas veces se habla de él, ¿cuándo será Mire, yo lo he dicho en muchas ocasiones. Antes, además, creo que he sido mucho más explícito cuando, por ejemplo, he hablado de toda la agenda del reencuentro, que creo que es muy importante para poder abordar definitivamente el conflicto territorial, ¿no? que subyace. Yo creo que es importante que esa agenda del reencuentro, también desde el plano jurídico, se complete. No deja de ser curioso, Presidenta, algo que he visto en el actual jefe de la oposición a propósito del debate sobre la moción de censura. Porque, aunque parezca mentira, hay un reconocimiento explícito del jefe de la oposición y del Partido Popular a un actor político, en este caso a Junts per Catalunya, que hasta hace muy poco no reconocía. Me parece una buena noticia. En serio, no lo digo como provocación, porque efectivamente los indultos, las medidas de gracia y también esta ley de amnistía, lo que pretende es recuperar algo que uno de los principales analistas de La Vanguardia dijo en su momento, después de la amnistía, dijo, ya estamos todos. Pues eso me parece que es un punto muy importante para hacer de nuestra democracia un sistema mucho más fuerte y, ¿por qué no?, en un futuro, el que la derecha española se pueda volver a reencontrar en términos de entendimiento político con la derecha catalana y también con la derecha vasca. Y eso yo creo que es algo que, aunque parezca que no, en el debate sobre la moción de censura, no sé si lo ha hecho premeditada o equivocadamente el señor Feijóo, pero nos ha dado la razón. Ahí estamos, a ver si... Y eso es una cosa seria. Cuando se dice hay que hablar de cosas serias, eso es serio, porque es un cambio. Y a mí me parece que es un cambio para bien. Muy bien. Déjame volver a Europa un momento, porque hablabas del mercado único, hablábamos nosotros también, porque realmente el mercado único tiene espacios aún para mejorar mucho, ¿no? Y sobre todo quizá pues, en telecomunicaciones, en energía, en el mercado del ahorro y la inversión, el mercado de capitales de ahorro e inversión. Y hablábamos nosotros en nuestra nota, y ayer Martin Wolf también, la posibilidad de que haya grupos de países que tiren para adelante, ¿no? ¿Ves a España, coincides con esta posibilidad y ves que España podría liderar algunas de estas reformas? De hecho, si te fijas, Teresa, Presidenta, si te vas a una Europa ampliada a más de 30 Estados miembros, muy probablemente tengamos que ir a Europas de distintas velocidades en función de cuáles sean las políticas. Porque efectivamente habrá países más proclives a una federalización del proyecto europeo que otros. La gran paradoja que vive ahora mismo Europa es que necesita un impulso federalista y en cambio tiene gobiernos ultranacionalistas en muchas partes de Europa. Pero fíjate que yo creo que España sí que está aportando a esa autonomía estratégica de manera particularmente interesante. Cuando hablamos de autonomía estratégica o hablamos, por ejemplo, de cuáles son los principales sectores que habéis tratado también en este foro, estamos hablando de inteligencia artificial,
estamos hablando de energía, estamos hablando de talento, estamos hablando también de biotecnología y estamos hablando también de materias primas críticas. Pues bien, ENIA, todos los datos indican, y tenemos todavía que hacer muchísimo, que por ejemplo Microsoft o la Universidad de Stanford, que es uno de los principales rankings, sitúan a España como el primer país europeo, sexto del mundo en algunos rankings, séptimo del mundo en algunos rankings, en cuanto al grado de utilización de la inteligencia artificial o en cuanto a la construcción y la realidad de un ecosistema de inteligencia artificial. Por tanto, partimos de unos buenos presupuestos, de unas buenas condiciones. Insuficientes sin duda alguna, pero comparativamente respecto a otros países europeos, muy positiva. 2, la regulación. Yo tengo el honor de haber sido el presidente del Consejo Europeo durante la presidencia española de la Unión Europea, que alumbró la primera regulación en Europa sobre inteligencia artificial. 3, tenemos infraestructuras y capacidades muy solventes. Tenemos factorías de inteligencia artificial en Galicia, en Barcelona, con el Barcelona Supercomputing Center. Vamos ahora mismo, y estamos trabajando conjuntamente con el Gobierno de la Generalitat, en ese gran proyecto de la Gigafactoría Europea, una de las 3 que venga a España, que va a ser un proyecto conjunto entre Cataluña y el conjunto del Estado, donde tenemos empresas muy importantes que ya participan. Está aquí el consejero delegado del presidente de Telefónica, Marc Murtra, está Telefónica, está ACS y está también el Banco de Santander, que se ha incorporado a este gran proyecto. Por tanto, tenemos proyectos que nos pueden situar también en la vanguardia europea de la inteligencia artificial. Biotecnología. Bueno, es que en biotecnología, ensayos clínicos, sistema sanitario que tenemos, un ecosistema para las biociencias y también para la farmacéutica absolutamente extraordinario. Yo creo que en biotecnología también España puede aportar y Cataluña particularmente mucho. En talento, otro tanto de lo mismo. En estos últimos 8 años hemos aumentado en 400.000 las plazas de formación profesional. Y algo que he dicho en esa tribuna y que es una de las cosas de las que yo particularmente más me enorgullezco como presidente del Gobierno. Y es la siguiente, y es que ayer en los datos de la afiliación a la Seguridad Social, mientras que hace 8 años teníamos el porcentaje de jóvenes sin estudios ni trabajo casi en un 20%, hoy está en tasas homologables a la media europea. Y eso en un contexto de crecimiento económico. Con lo cual, estamos sentando las bases de que el paro estructural en el medio plazo sea mucho más bajo del que hoy tenemos, porque estamos aumentando las capacidades de empleabilidad presentes y futuras, particularmente de nuestros jóvenes. 4, materias primas críticas. El Gobierno de España, ahora en consulta pública, ha lanzado una estrategia para el impulso de las materias primas críticas en España. Nosotros tenemos materias primas críticas. Tenemos que prestigiar de nuevo la minería, porque podemos de nuevo, con criterios de sostenibilidad, aportar a la autonomía estratégica europea también en esa dimensión. Y finalmente la energía. Una de las cosas que creo que ha sido más importante de este Gobierno es que tenemos hoy un grado de electrificación de la economía española que representa el 25%. Nuestra ambición es llegar en 2030 al 35%. Eso, junto con que el 60% de la electricidad provenga de energías limpias, lo que está haciendo es que hoy tengamos pues uno de los precios de la electricidad más baratas de Europa y, por tanto, pues no se merme la competitividad como sí se está mermando en otras partes de Europa. Y Barcelona en eso es protagonista. ¿Cuál es el gran reto? Pues que nuestros vecinos franceses nos hagan caso y que, por tanto, podamos poner ya en marcha esa interconexión energética entre Barcelona, Cataluña, España, Portugal, en definitiva la península ibérica y el conjunto de Europa. Porque este no es una diatriba o un problema entre España y Francia, este es un desafío europeo al cual España puede aportar en positivo mucho. Por tanto, es verdad que hay que hacer mucho en la autonomía estratégica abierta, pero también es cierto que España está siendo un elemento motor constructivo de esa autonomía estratégica europea. Y creo que eso tiene que hacernos sentir orgullosos y, sobre todo, determinados en que tenemos que continuar esa senda. No nos queda mucho tiempo, pero voy a lanzarte una última pregunta, porque comentabas en tu discurso que los flujos migratorios irregulares han reducido un 40%. No conocía ese dato y me parece muy interesante. Aún así, la pregunta que te haría es, ¿tú crees que con la normativa actual sobre inmigración, en 10 años no necesitaremos regularizar de nuevo?
A ver, Presidenta, la historia de la humanidad es una historia de migración. Y esto es una obviedad, esta es una perogrullada, pero conviene en estos momentos de fuerte reacción recordarlo. Yo siempre me acuerdo de mi abuelo durante la dictadura y durante los primeros años de la transición, pues fue como otros muchos trabajadores y trabajadoras, un emigrante que tuvo que buscarse la vida y echar una mano a su familia que vivía en España, en Alemania. También durante la crisis financiera hubo muchos jóvenes que se fueron a vivir, a trabajar a otras partes de Europa y también del mundo, a Latinoamérica. Y por tanto, si nosotros a esos países que acogían a nuestros antepasados y a nuestros hijos e hijas les pedíamos el reconocimiento de derechos a esa migración, ¿cómo nosotros no vamos a hacerlo a aquellos que están viviendo ya y contribuyendo entre nosotros? Dos, cuando se habla de la política migratoria, nosotros estamos haciendo una política migratoria omnicomprensiva. ¿En qué sentido? ¿Cuáles son los ejes de la política migratoria? Primero, perspectiva europea. Perspectiva europea. Y ahí está el pacto de migración y asilo que se logró precisamente bajo la presidencia española de la Unión Europea en el semestre del año 2023. Dos, lucha contra la migración irregular. Yo me declaro contrario, absolutamente contrario a la externalización con hotspots, como dicen en inglés, de los centros de migración. Primero porque es un trampantojo, que no vale para nada, que ha sido inservible allí donde se ha utilizado. Recordemos administraciones británicas que llegaron a acuerdos, por ejemplo, con países africanos y que no han servido para nada. Al igual está ocurriendo con países europeos, por ejemplo, que están haciendo lo propio en Albania. No sirven para nada. Lo que sirve a la hora de luchar contra la migración irregular es cooperar con los países de tránsito y con los países de origen. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo con Marruecos, con Mauritania, con Senegal y con Gambia. Lo estamos haciendo y ahí están los datos. Los datos es que ahora mismo más de un 40% de descenso en las llegadas de flujos migratorios irregulares a nuestro país. Tres, por supuesto que necesitamos programas de migración circular. Tú, Presidenta, eres representante de muchos colectivos, de muchos sectores económicos y lo sabes perfectamente. Pienso en el sector de la construcción. Es evidente que se necesitan el aporte de la inmigración para continuar desarrollando empresarialmente, ya no digo económicamente, mucho del tejido productivo en nuestro país, porque o bien digamos, los nacionales, ¿no?, por denominarlos de alguna manera, pues trabajan en otros sectores y no quieren trabajar en esos sectores específicos, o porque, evidentemente, esa mano de obra también está cualificada en esos sectores. Y, finalmente, las políticas de integración. Las políticas de integración de esa migración. Y, en ese sentido, el Gobierno está trabajando en un plan de integración con recursos económicos, porque son las comunidades autónomas y los ayuntamientos quienes evidentemente tienen esa competencia, como marca la Constitución y los estatutos de autonomía, y nosotros pues, anunciaremos en breve ese plan de integración de la migración en nuestro país. Pero, fíjense, el dilema es el siguiente. Si uno coge los datos de cuál va a ser la evolución de este invierno demográfico que vive Occidente y cómo afecta a España, los datos arrojan que si no hacemos nada, y cuando no hacemos nada me refiero a que, por supuesto, tenemos que impulsar políticas de familias como está haciendo este Gobierno. De hecho, uno de los principales logros que nos reconocen las encuestas es haber equiparado y ampliado los permisos de paternidad y maternidad. Esa es una política de familias. Bueno, ese impulso a la natalidad tenemos que seguir dándolo, pero el Estado llega hasta donde puede llegar. Hay una decisión soberana, libre, de la mujer y de la pareja a la hora de ver cuántos hijos e hijas quieren tener y cuándo. Pero luego, efectivamente, está el aporte de la migración. Si no hacemos nada en eso, Presidenta, los datos lo que nos dicen es que de aquí a 2 o 3 décadas España puede tener una fuerza laboral que sea la misma que la de 1980-1990 del siglo pasado. Esto es así. Y nosotros tenemos una gran ventaja respecto a otros países, y es una migración muy semejante desde el punto de vista cultural y también desde el punto de vista
idiomático como es latinoamericana. Por cierto, que en este proceso de regularización fundamentalmente son ciudadanos de Latinoamérica los que están solicitando esa regularización, porque ya viven entre nosotros, colombianos, venezolanos, ecuatorianos, de todas las latitudes de Latinoamérica, ¿no? Por tanto, bueno, insisto, creo que es evidente que el dilema es si queremos tener sociedades abiertas y por tanto prósperas o sociedades cerradas y por tanto empobrecidas. Aquellos que hablan de deportaciones masivas, aquellos que como la semana pasada se reúnen en Oporto para hablar de la supremacía blanca respecto al resto de razas de la humanidad, aquellos que le dicen a la ciudadanía que no se necesita migración, no solamente están mintiendo, sino que están condenando la prosperidad presente y futura de Cataluña y del conjunto del país. Lo que tenemos que hacer es efectivamente hacerlo de manera inteligente, luchar contra las mafias y hacer procesos de integración que efectivamente pues, nos permitan coexistir respetando la cultura del país que acoge, que en este caso es Cataluña y por supuesto también España. Pero yo soy muy franco y muy claro. Desde luego, el dilema es ese. O queremos sociedades abiertas y prósperas o vamos a condenar a Cataluña y España a la pobreza y al ensimismamiento. Y yo eso no lo quiero para mi sociedad, porque además lo estamos viendo en otros lugares. ¿Cuál ha sido el éxito de Estados Unidos? No lo digo yo, lo dicen los expertos académicos y los científicos. Sobre todo la capacidad de integrar al diferente, de crear ecosistemas innovadores donde personas de distintas nacionalidades pueden convivir en torno a un laboratorio de una universidad y lograr los avances científicos y tecnológicos y digitales de los cuales ahora mismo la humanidad se beneficia. ¿Eso renuncia Estados Unidos a ello? Bueno, están en su derecho, es legítimo. ¿Tenemos nosotros que renunciar a ello o aprovecharnos de esa oportunidad precisamente para atraer ese talento? Eso es lo que estamos haciendo. Con más o menos éxito, pero es lo que estamos haciendo y es lo que yo creo que tiene que hacer también Europa. Y sabes que el CERCLA está de acuerdo con los flujos de inmigración, o sea, de hecho nuestro papel no era contra la inmigración, sino de pensar un poco que la inmigración vaya acompasada y en orden con el modelo económico. Una migración ordenada, efectivamente, Presidenta, e integrada. Exacto. En eso yo creo que también está el Gobierno de España. Me llega alguna pregunta y creo que te la voy a formular y con esto, si os parece, acabamos. Me piden si nos podrías explicar un poco más, ya que nos has contado los presupuestos y todo el mundo pues está expectante, cómo prevés que pueda ir la aprobación de los presupuestos en el Congreso de los Diputados, cómo ves la posibilidad de encontrar mayorías para que te apoyen los presupuestos. A ver, yo creo que toda legislatura tiene sus características propias. Esta legislatura tiene unas características que yo creo que, si me permites, podemos catalogar algunas de ellas como históricas, por únicas. Desde luego los fondos europeos lo son. Estamos en el 31 de diciembre culminando, yo creo que algo que es un hito histórico en la construcción europea, como es la mutualización de la deuda, como es la definición de bienes públicos europeos, el clima, la tecnología, el talento, la formación, la seguridad y la defensa, como antes comentabas, y que culminará el 31 de diciembre de 2026. 2, la agenda del reencuentro y la normalización, que afecta claramente a Cataluña, pero al conjunto del país, y con ello un entendimiento político, democrático, entre distintas fuerzas de distinta índole, nacionalistas, independentistas, por supuesto también el Partido Socialista Obrero Español y otras fuerzas progresistas o también nacionalistas de otros territorios como es Euskadi. Creo que es muy importante culminar este hito. También el de si al final el Tribunal de Justicia Europeo da la razón al Poder Legislativo español sobre la adecuación a la normativa europea de la amnistía, el poder culminarla desde el punto de vista total y efectiva. Porque de alguna manera, desde el punto de vista político, lo que estamos haciendo es recuperar, en términos democráticos y políticos, la institución de conversar con actores políticos que legítimamente son votados por los ciudadanos y ciudadanas.
como es el caso de Junts per Catalunya o como es el caso de Esquerra Republicana. Y yo creo que esto es un paso muy importante, que no es el final, es el principio. Y de hecho, tanto en los acuerdos de Bruselas como también en los acuerdos que logramos con Esquerra Republicana, pues hemos tratado sobre estas cuestiones y nuestro compromiso es continuarlos a partir de 2027. Pero también es cierto que es necesario pues, ayudar a ese diálogo con políticas económicas adecuadas a la coyuntura económica. Y efectivamente la coyuntura económica hoy pues es distinta a la que teníamos en el año 2023. Por tanto, yo pido un esfuerzo de generosidad y de responsabilidad y de compromiso con ese diálogo a las fuerzas parlamentarias, también independentistas catalanas y nacionalistas, tanto en Euskadi como en Cataluña, ¿no? Porque yo creo que el esfuerzo merece la pena y porque creo que se está culminando una etapa que, fíjate, Presidenta, pues nos dura desde el año 2017. Es que se dice pronto. Desde 2017 seguimos todavía con esta cuestión. Bueno, yo creo que hay que superarla, hay que reencontrarse, hay que volver a la política y hablar en términos políticos sobre pues estas cuestiones que evidentemente pues son legítimas y preocupan a una parte de la sociedad catalana y que no puede tampoco abstraerse y sustraerse ni el Gobierno de España ni el conjunto de la política española, ¿no? Te agradecemos muchísimo, no solo tu presencia, sino el contenido de tu discurso. El CERCLA agradece muchísimo tu proximidad y la confianza en la institución, porque yo creo que si no, pues no estarías aquí cada año. Muchas gracias, presidente, por acompañarnos de nuevo. Y hoy ya clausuramos esta reunión de Cercle de Economía, la número 41. Muchas gracias. Gracias, presidente.